Cada año se registran unos 15 terremotos de magnitud 7 o más en el mundo. Eso es uno cada 3 semanas. Ahora imagina que uno de esos gigantes te sorprende en tu ciudad. ¿Sabrías reaccionar en esos primeros segundos que pueden decidir tu vida? Bienvenidos a Cienzudos. Hoy vamos a hablar del llamado megaterremoto, un evento que los científicos consideran inevitable en ciertas regiones del planeta y que podría cambiar la vida de millones de personas en cuestión de minutos. No se trata de sembrar miedo, sino de comprender cómo funcionan estos fenómenos y, sobre todo, qué podemos hacer para sobrevivir si nos toca enfrentarlo. La palabra megaterremoto no es un término técnico oficial. Se usa para hablar de sismos de magnitudes extremas, generalmente por encima de 9 en la escala de magnitud de momento, la más usada actualmente. Aunque los terremotos de magnitud 5, 6 o incluso 7 ya son destructivos, un evento cercano a 9 libera energía decenas de veces mayor. Para dimensionarlo, cada incremento de un punto en la escala equivale aproximadamente a 32 veces más energía. Es decir, un sismo 9 es más de 1000 veces más poderoso que un sismo 7. El mayor jamás registrado ocurrió en Valdivia, Chile, en 1960, magnitud 9,5. El país entero quedó sacudido. Ciudades enteras colapsaron, ríos cambiaron de cauce y un tsunami cruzó el Pacífico, golpeando Japón y Filipinas más de 24 horas después. Murieron alrededor de 2000 personas, aunque algunas estimaciones duplican la cifra. Fue tan violento que alteró el eje de rotación de la Tierra en unos centímetros y acortó la duración del día en microsegundos. Ese ejemplo nos recuerda que no estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de procesos geológicos que ya han ocurrido y volverán a ocurrir. Los lugares más propensos a un megaterremoto son las zonas de subducción, regiones donde una placa tectónica se hunde debajo de otra. Allí se acumula una tensión enorme durante décadas o siglos hasta que un día se libera de golpe. Algunos puntos críticos que hoy preocupan a la ciencia: Cascadia, costa noroeste de Estados Unidos y Canadá, un segmento de 1000 kilómetros que podría generar un terremoto de magnitud 9 y un tsunami que arrasaría Oregón, Washington y parte de Vancouver. Un informe de FEMA calcula que un evento así podría causar más de 13,000 muertos y dejar sin hogar a 1 millón de personas. Falla de San Andrés, California. Más famosa por Hollywood que por ciencia, pero real. Aunque no alcanza magnitudes de 9, sí puede generar un 8 devastador. En Los Ángeles y San Francisco, con millones de habitantes, las consecuencias serían históricas. Chile y Perú, entre los países más sísmicos del mundo. Chile ha tenido varios terremotos sobre magnitud 8 en los últimos 100 años, incluido el megaterremoto de 1960. Japón, el 11 de marzo de 2011, sufrió un sismo 9,1 en la costa de Tohoku. Murieron más de 18,000 personas, principalmente por el tsunami. Además, causó el desastre nuclear de Fukushima. Turquía, situada en una zona de fallas múltiples, el país vivió en 2023 uno de los peores sismos recientes, de magnitud 7,8, con más de 50,000 muertos. Aunque no llegó a megaterremoto, la vulnerabilidad urbana quedó en evidencia. Estos escenarios nos muestran algo claro. No importa si vives en un país rico o pobre, la naturaleza no distingue. Lo único que marca la diferencia entre la catástrofe total y la supervivencia es la preparación. Lo que pasa durante el megaterremoto. Imagina que son las 5 de la tarde. Estás en tu oficina, rodeado de compañeros. Sientes un pequeño movimiento y piensas, otro temblor más. Pero de inmediato se intensifica. Las lámparas chocan contra el techo, los escritorios se deslizan, los computadores caen. El ruido es ensordecedor. Crujidos, vidrios, alarmas. El aire se llena de polvo. Si estás en casa, quizá los niños lloran.
Los cuadros caen y el refrigerador se mueve como si cobrara vida. Intentar correr en ese momento es como intentar caminar sobre una cama elástica. En ciudades costeras, la amenaza no termina con el movimiento. A veces el mar se retira de golpe, dejando los peces expuestos sobre la arena. Esa es la señal inequívoca de un tsunami. Y tienes solo minutos para correr a una zona más alta. La ciudad después de un gigante. Cuando finalmente todo se calma, lo que queda es un panorama de guerra. Carreteras partidas, puentes colapsados, incendios por fugas de gas, hospitales llenos, teléfonos sin señal. En 2011, en Japón, más de 4,4 millones de hogares se quedaron sin electricidad y 1,5 millones sin agua corriente en cuestión de minutos. En un megaterremoto urbano, muchas personas no mueren durante el sismo, sino después, por no tener acceso a agua, por infecciones maltratadas, por falta de medicamentos esenciales o simplemente por desorganización. Por eso los expertos insisten, el verdadero reto son las primeras 72 horas. Las 72 horas críticas. Sobrevivir en ese lapso significa haber pensado antes en lo básico. Las agencias recomiendan tener suministros mínimos para 3 días. Lo ideal sería una semana, pero 3 días marcan la diferencia entre aguantar hasta que llegue ayuda o caer en la desesperación. El kit básico incluye agua potable, 9 litros por persona. Una garrafa de supermercado ya cubre un día para una familia pequeña. Comida, que no requiera cocción, fácil de transportar y con buen aporte energético. Galletas, enlatados, frutos secos, barritas de cereal. Radio portátil. Cuando no hay internet ni telefonía, es la única forma de enterarse de alertas de tsunami, evacuaciones o puntos de ayuda. Botiquín, gasas, alcohol, vendas, guantes, analgésicos básicos, medicamentos personales. Luz, linternas de LED, preferiblemente con pilas de repuesto o recargables por manivela. Las velas son un riesgo de incendio. Copias de documentos, guardadas en bolsas herméticas. Efectivo, los cajeros y tarjetas dejan de funcionar. Ropa, capas térmicas, calcetines secos y una manta de emergencia de aluminio. Si vives en departamento, ubica una mochila en un lugar accesible, no en el fondo del armario, y haz un plan familiar. Si el sismo ocurre mientras los niños están en el colegio y tú en el trabajo, ¿dónde se encontrarán? ¿Quién recoge a quién? Preparación. Antes del desastre. Lo que hagas antes marca la diferencia. Algunas recomendaciones prácticas. Ancla los muebles altos y estanterías a la pared. En los terremotos, un mueble que cae puede ser tan peligroso como una pared. Identifica lugares seguros en cada habitación. No improvises. Haz simulacros en familia. Enséñales a tus hijos a protegerse, sin generar pánico. Revisa si tu vivienda cumple normas sísmicas. En algunos países existen subsidios para reforzar estructuras. Memoriza rutas de evacuación en tu zona. En áreas costeras, localiza los puntos más altos cercanos. Japón nos muestra un ejemplo. La preparación no elimina el riesgo, pero reduce el desastre. Después del terremoto de Kobe en 1995, que dejó más de 6,000 muertos, el país invirtió en infraestructura antisísmica y cultura ciudadana. Hoy, sus simulacros masivos salvan vidas cada año. Errores que cuestan vidas. Vale la pena insistir en lo que no se debe hacer. No uses ascensores durante ni después del sismo. No corras a las escaleras mientras la tierra se mueve. Son trampas mortales. No te refugies cerca de vidrios. No te quedes en la playa después de un sismo fuerte. El riesgo de tsunami es real, incluso si no lo ves venir. El megaterremoto que todos temen no es ciencia ficción. Ya ha ocurrido y volverá a ocurrir. La cuestión no es si pasará, sino cuándo y dónde. Pero vivir con miedo constante no es la solución. Lo que sí podemos hacer es prepararnos con sentido común. Tener agua guardada, asegurar los muebles,
Practicar un plan familiar y contar con una mochila de emergencia son gestos simples que marcan la diferencia entre el caos y la supervivencia. La Tierra siempre se moverá. La pregunta es, ¿te moverá desprevenido o preparado?